Después de encogerme, me enamoré de mi compañero de cuarto frío como el hielo. Yo había pedido un deseo, quería tener la misma altura que mi compañero de cuarto. Pero al despertar, medía solo 18 centímetros. Él mide 1,85, ¿cómo demonios terminé yo con solo 18? No fue hasta que me metió en su bolsillo que empezó a emocionarse. A partir de ahora, te llevaré en mi bolsillo todos los días, murmuró. Yo me tapé la boca, los ojos llenos de lágrimas. ¿Y cómo se supone que voy a comer algo de este tamaño siendo tan pequeño? Entonces, ¡pum! Me dio un golpecito en la cabeza, y perdí el conocimiento. Steven me sostuvo con cuidado en su palma. ¿En serio? ¿2 golpecitos y ya estás inconsciente? Un día antes, yo me había estado mirando al espejo, agarrándome el trasero desnudo. Con esta estatura, ni siquiera podía sostenerme un calzoncillo puesto. De repente, se abrió la puerta del dormitorio. Steven me vio, parado sobre el lavabo, con mis 18 centímetros de altura. Solté un grito agudo, como un gallo asustado, y Steven se quedó congelado en el sitio. Entré en pánico, arranqué un pañuelo de papel y me lo até a la cintura. Luego salté y empecé a pisotear el borde del lavabo, intentando amenazarlo, ni se te ocurra contarle a nadie. Pero él solo se quedó ahí parado, con las orejas rojas. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Sin decir una palabra, Steven se acercó, me agarró con una mano y me metió en su bolsillo. Yo, escondido dentro, me quedé pasmado. ¡Qué grande! ¡Qué bolsillo lateral tan enorme! ¿Podía meterme entero? ¿Qué tan profundo era esto? Brother Steven, ¿viste a George? Ya va a empezar la prueba de resistencia física. Era mi otro compañero, Neil. Ya no lo estoy buscando. Ya no lo estás buscando. Ajá. Apenas había encontrado una posición más o menos cómoda dentro del bolsillo, cuando Steven salió corriendo escaleras abajo. Con cada paso, yo rebotaba y me sacudía violentamente, bamboleándome de un lado a otro en su bolsillo. ¡Paf! Mi cara se estrelló contra algo caliente y duro como una roca. Cuando pedí mi deseo a la estrella fugaz, solo dije, quiero tener la misma altura que Steven. Pero no especifiqué. Me refería a tener la misma altura de su cuerpo. Ahora entendía dónde había metido la pata. Solo quería crecer 10 centímetros. Y terminé así. Durante la prueba de resistencia, reboté como loco dentro del bolsillo de Steven a cada zancada. Cuando terminó, yo ya veía estrellitas. A lo lejos, escuché que alguien le preguntaba a Steven, Brother Steven, ¿qué pasó? ¿No corriste bien? ¿Por qué estás tan rojo? Tú no eres así. La voz de Steven sonaba ronca. Estoy bien. Cuando por fin me sacó del bolsillo en un rincón tranquilo, yo estaba medio muerto. ¿Estás bien? Más o menos. Tendido en su mano, sacaba la lengua, jadeando débilmente. Steven presionó 2 veces mi pecho. No me moví. Frunció el ceño. ¿Sin respiración? Al segundo siguiente, bajó la cabeza y me presionó los labios con los suyos, intentando darme RCP. ¿Estás bromeando? Le di una patada en la cara, furioso. Todo esto es culpa tuya por arrastrarme contigo. Reuniendo lo último de mis fuerzas, me puse de pie de un salto. Parado en su palma, pisoteé con fuerza y rugí, me voy al dormitorio. Steven parpadeó, sorprendido. Su expresión decía claramente que, con este tamaño, no daba ni un poco de miedo. A los pocos segundos, me dio un golpecito en el trasero con un dedo, su rostro suavizado. Sigue vivo. Maldita sea. Me tapé el trasero y empecé a correr en círculos por su palma. Mi voz también se había encogido con el cuerpo, ni siquiera podía gritar como antes. Hasta yo sentía que sonaba más adorable que enojado. Estaba tan molesto que casi se me cae la faldita de pañuelo que llevaba atada a la cintura. De vuelta en el dormitorio, me sentía sucio y fruncí el ceño, caminando hacia el baño. Necesito un baño. Pero Steven volvió a levantarme. No puedes bañarte solo. Sosteniéndome por un brazo, me llevó al baño con cara seria. El agua podría arrastrarte. Yo te ayudo. No hace falta. Pateé y pataleé colgado de su codo, envuelto en mi pañuelo. Suéltame.
Bájame. Mostré los dientes, tratando de intimidarlo. Soy feroz. Pero apenas el agua de la ducha empezó a correr con un estruendo desde el desagüe, me aferré con brazos y piernas a su mano. Silencio total. Steven me sostuvo en horizontal, colocando mi cabeza bajo el chorro de agua. Tomó champú y, con 2 dedos, comenzó a frotar mi cabello suavemente. Como una muñeca, comentó. Me puse rojo como un tomate, inflando las mejillas. No soy tu juguete. Te lo dije. Soy feroz. Le pedí que me pusiera en el lavabo. De espaldas a Steven, parado en el agua, estaba por quitarme la faldita de papel, qué lindo. Mis manos se detuvieron bruscamente, y giré a mirarlo con vergüenza y rabia. Su rostro era tan guapo que me dejó sin palabras, con ese puente de nariz alto proyectando sombra. Le di un manotazo en la nariz. No mires. Está bien. Mientras seguía lavándome, de pronto sentí un dedo fuerte presionando mi espalda. Steven, con los ojos cerrados, me frotaba la espalda de arriba a abajo con su dedo índice. Ajustó la presión mientras hablaba con seriedad. ¿No te gusta? ¿Incómodo? ¿Seguro que no te gusta? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿O esto? ¿Cuál te hace sentir bien? Cuando Steven se fue a clase, me negué rotundamente a ir con él. Tan pronto salió, alguien más entró al dormitorio. Recién duchado, corrí a esconderme detrás de una caja de zapatos. Unos segundos después, escuché un zumbido ensordecedor que me hizo temblar los tímpanos. El polvo se levantó a mi alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento me arrancó violentamente la faldita de pañuelo que cubría mi trasero. Mi ropa interior. Neil tarareaba mientras pasaba la aspiradora por el dormitorio. Yo también quiero ser un chico caracol. Yo me aferraba desesperadamente a la pata del somier, tratando con todas mis fuerzas de no ser succionado. No podía usar el teléfono para llamar a Steven, no había forma de alcanzarlo. Así que tuve que escalar más alto. Tras una ardua lucha, finalmente llegué al alféizar de la ventana. En ese momento, Neil la abrió de golpe con un estruendo. Hay que ventilar este lugar. Fui arrastrado por el viento de inmediato, y apenas logré aferrarme a un par de pantalones cortos blancos que colgaban del tendedero. Amigo, ¿sabes siquiera la intensidad que tiene este viento? Olvídate de ventilar. Esto parece más bien un ritual de invocación. Después de que Neil se fue, me quedé colgado de los pantalones durante siglos. Apenas amainó ese viento infernal, trepé al interior de la tela suave y la convertí en mi hamaca. Justo entonces, Steven regresó. Asomé la cabeza. Hey. Estoy aquí arriba. Sus orejas se pusieron rojas como tomates. Tú. ¿Cómo terminaste en mis? Estabas jugando con. ¿Te gustó? Así que eso fue lo que pensó. Después de explicarle lo sucedido, Steven parecía algo ansioso. No puedo dejarte solo en el dormitorio. Es demasiado peligroso. Entonces, llévame en tu bolsillo a partir de ahora. Envuelto en una nueva faldita de pañuelo, me subí al escritorio y arrastré un rollo de cinta desde la esquina. Toma. Pégame ahí dentro. Steven. Apreté los dientes, rojo como un tomate. Me estás aplastando. Caminas demasiado fuerte. Si me pegas dentro del bolsillo, dejaré de rebotar y marearme. ¿Está calentito? ¿Qué? Tu bolsillo. ¿Es cálido? La nuez de Adán de Steven se movió. Hoy hace un poco de frío. ¿Pero qué demonios está diciendo? Me di la vuelta para irme, pero Steven me levantó del brazo y me colocó sobre su cama. ¿Qué haces? Me presionó ligeramente y luego se metió en la cama. Quédate quieto. La prueba física y todas las clases. Estoy agotado. Solo quiero una siesta. ¿Y por qué me pones en la cama si vas a dormir? Steven se inclinó, su nariz alta casi tocando mi cara. Su aliento era cálido y pesado. Sus ojos, llenos de esperanza. ¿Tienes frío? La verdad, hoy hacía un poco de frío. Y, honestamente, dormir juntos sería más calentito. Además, bajar y subir de mi propia cama no era nada fácil, y no es como si él fuera a hacer algo.
Acababa de sobrevivir una guerra contra una aspiradora, estaba exhausto. Deslicé mi trasero más cerca y me acurruqué bajo la manta a su lado. Solo me quedaré aquí. Pero Steven era tan grande que la manta se elevaba como una tienda de campaña sobre nosotros, y yo era tan pequeño. Había corrientes de aire frío por todas partes. ¿Qué pasa? ¿Tienes frío? Entonces me agarró y me metió dentro de un calcetín blanco. Esto tiene que ser una broma. ¿Qué demonios es esto? Un calcetín talla 44 podía cubrir todo mi cuerpo de 18 centímetros con espacio de sobra. ¿Dormir dentro de un calcetín? ¿Esto es algún tipo de humillación? Este está nuevo y limpio. Ese no es el problema. Tras decirlo, Steven apretó la abertura del calcetín y lo ajustó alrededor de mi cuello. Quedé envuelto como un capullo de seda, con solo mi pequeña y furiosa cabecita afuera. Enderecé el cuello, a punto de gritar. Pero de repente, una oleada de calor envolvió todo mi cuerpo. ¿Sabes qué? Este gran calcetín blanco. En realidad es bastante cómodo. Steven apoyó la cabeza en su brazo y me miró con dulzura. George. ¿Cómo terminaste tan pequeño? Me tocó la mejilla con la yema del dedo, suave. No respondí. Cálido y cómodo, pronto me quedé dormido dentro del calcetín. De repente, sentí algo suave rozando mi oreja. Steven estaba hablando junto a mí, con el mismo tono que usó en el baño. ¿Qué pasa? ¿Ya no aguantas? Solo es mi dedo meñique, ¿sabes? Te has vuelto tan débil desde que encogiste. ¿Eso fue un estremecimiento? ¿Se siente bien? Temblé tanto que sudé frío. Ah. Me desperté en pánico. Solo fue un sueño. Pero mi cintura se sentía rara. Bajé la mano, era la faldita de pañuelo, toda retorcida y clavándose en mi costado. La acomodé, me ajusté, y por fin volví a rodar en la cama cómodamente. Entonces giré la cabeza. Steven me estaba mirando. ¿Qué? Ah. ¡Qué vergüenza! ¿Acaba de verme moviendo el trasero? De repente, Neil gritó desde el otro lado del dormitorio. Hey. Juro que acabo de oír a George. ¿Ya volvió? Steven respondió con calma, no. Está de permiso. Imposible. Lo oí clarito. Jamás confundiría la voz de mi bro. Hasta juraría que gritó algo. Mientras hablaba, Neil dirigió una mirada sospechosa hacia la cama. Steven se movió rápido para bloquearle la vista. Pero Neil tenía ojos de águila. Hermano Steven, ¿qué estás escondiendo? ¿Algo blanco? Se acercó directo a la cama e inclinó el cuerpo. Hermano Steven, tu mamá nos pidió que nos vigiláramos en la universidad, ¿recuerdas? Para que no hiciéramos tonterías. ¿Estás ocultándome algo? La mamá de Steven lo dijo el primer día de clases, 4 años en el dormitorio, cuídense entre ustedes. Nada de malos hábitos. Steven me empujó, con calcetín y todo, bajo la manta. Nada. ¿Nada? Solo me preocupo por ti, hermano Steven. Si es solo un ratoncito o algo, no me importa. Pero si es algo malo, será mejor que no estés metido en líos. Un ratón está bien, pero algo malo, ¿no? Está bien. Me tapé la nariz y solté un chillido desde debajo de la manta. Chick. ¿Un ratón? Steven, sin palabras, siguió el juego. Sí. Entonces está bien. Pensé que Naile ya se iba. Pero de pronto, lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás. Steven sostenía el calcetín por la abertura. Yo colgaba de él, sin atreverme a sacar la cabeza. Hermano Steven, si es un ratón, ¿puedo jugar un rato con él? Me encantan los ratones blancos grandes. Está cansado, respondió Steven, y sin dudarlo, volvió a meter el calcetín bajo las sábanas, apartando a Neil con un gesto. Solo cuando Neil por fin se dio por vencido, Steven volvió a sacarme. Me colocó, aún dentro del calcetín, sobre la almohada, y con delicadeza, asomó mi cabecita. Con un tono misterioso, dijo, vuelve a dormir. Cuando Neil se vaya, te daré algo de comer. Mi estómago gruñó. No había comido nada desde que me encogí.
¿Qué me vas a dar? Steven me miró fijamente y tragó saliva. Se lamió los labios. Algo rico. Ya verás. Vale, asentí y me volví a dormir. Cuando desperté, Steven ya no estaba en la cama y Neil también se había ido. Bajé por la escalerita y aterricé sobre el escritorio. Había una taza gigante sobre el escritorio de Steven. La toqué. Estaba tibia. Para mí, con solo 18 centímetros de altura, aquello parecía una bañera. No, una tina de lujo de spa. Perfecta para un baño post-siesta. Me quité la faldita de pañuelo y salté dentro. Un baño después de dormir. Qué refrescante. Aunque, mi cabeza empezó a sentirse un poco mareada. Mis pensamientos se nublaban. Sin querer, tomé un pequeño sorbo. ¿De dónde salía ese fuerte olor a alcohol? Lo siguiente que supe fue que estaba mirando 8 enormes músculos abdominales al revés. Espera. ¿Quién está sin camiseta? Por suerte, Steven llegó justo a tiempo y me sacó de la taza antes de que sufriera una intoxicación alcohólica completa. Me sostuvo boca abajo para ayudarme a escupir el licor. Mi cabeza colgaba y todo me daba vueltas. A través de la neblina, vi a Steven de pie, vestido solo con una toalla. 8 enormes abdominales flotaban sobre mí. Solté un hipo borracho. ¿Dónde está la comida? ¿Y por qué estás solo con una toalla? Solo acuéstate y descansa un rato. Pero esta vez sí tenía hambre de verdad. Mi estómago rugía fuerte y yo ya perdía la paciencia. Estoy muriendo de hambre. Primero descansa. ¿Solo por un pequeño baño en alcohol ya estaba borracho? Aún tambaleándome en su mano, mareado y confundido, pataleé con fuerza. Quiero comida ya. Ahora mismo. El ser humano no puede vivir sin comida. Steven se recostó en la cama, acunándome en su mano, con la voz ronca. Está bien. Comamos en la cama. Abrí la boca y mordí con fuerza. 2 minutos después, estaba sentado, abrazando mi carita con expresión derrotada. Soy demasiado pequeño. No puedo comer algo tan grande. Fruncí el ceño, y Steven me miró con algo de culpa. Lo siento. No lo pensé bien. Apartó la comida. Era una salchicha crujiente, demasiado suave para mis pequeños dientes. La compré porque recordé que te gustaban. Olvidé que ahora no puedes comerla. Steven y yo nunca habíamos sido cercanos antes. Siempre fue frío y distante. ¿Pero recordaba lo que me gustaba? Con la mente aún nublada, no podía verle bien el rostro. Así que trepé por su toalla, tratando de pararme más alto para verlo mejor. Pero antes de que pudiera llegar, Steven me dio 2 golpecitos suaves en la cabeza con su cálida mano. Espera aquí. Iré a cortártelo. Pórtate bien y quédate quieto. Antes de poder responder, el mareo me venció y me desmayé. Mi pie se enganchó con algo. Había algo en su toalla que me hizo tropezar. Steven me picó la mejilla con el dedo. ¿Otra vez te desmayaste? Medio dormido, estiré la mano buscando una almohada para abrazar. Pero mi mano aterrizó sobre eso con lo que tropecé antes. La voz de Steven bajó varias octavas. Entonces, abrázalo mientras duermes. Qué raro, ¿por qué esta almohada está creciendo? Cuando volví a despertar y me di cuenta de lo que había estado abrazando. Me desmayé otra vez. Salí corriendo. Ni siquiera desperté a Steven. Quizá era por mi educación. Justo cuando corría desesperadamente por encima de sus abdominales, su dedo me presionó desde arriba. ¿A dónde vas? ¿Estás despierto? Quiero bajarme de la cama. Yo te bajo. Estiró la mano hacia mí. Apenas sus dedos me rozaron, me estremecí. Steven me miró confundido. Rápidamente giré el rostro, evitando su mirada. Una vez abajo, rechacé todo, comida, ir a clases, lo que fuera. Me senté acurrucado en la esquina del escritorio, dibujando círculos con el dedo, la cara ardiendo. No tengo hambre. No quiero ir. ¿No dijiste que estarías conmigo? Era cierto. Estar con él era lo más seguro. Pero después de lo ocurrido.
Era demasiado incómodo. No hace falta. Puedo cuidarme solo. Le di la espalda. Ya no tienes que ocuparte de mí. Pero eso no era verdad. En cuanto Steven se fue, ocurrió algo. Sus horarios y los de Niall no coincidían. Mientras yo me calentaba dentro del calcetín, una gran mano lo arrancó de repente. Me escondí enseguida, enterrando la cabeza, mientras oía a Niall gritar emocionado, «Ratita linda. El tío te va a invitar algo rico», pero a mitad de camino, se detuvo a ayudar a una chica guapa con direcciones. Y me olvidó en una banca de piedra. Ni siquiera había abierto el calcetín. Steven finalmente volvió, preguntó por ahí y me recogió otra vez. Ya se estaba volviendo demasiado peligroso. Steven me dijo que me quedara con él. Pero yo seguía negándome. Me acorraló con un dedo contra el borde del escritorio, frunciendo el ceño. ¿Me estás evitando? Temblé. No. Se echó hacia atrás y abrió una bolsa de comida para llevar, revelando una caja de pollo frito recién hecho. ¿Tienes hambre? Miré fijamente la montaña humeante de carne, babeando sin control. Pero aunque se me hacía agua la boca, sacudí la cabeza con terquedad. Sé que solo estás avergonzado. Por eso te escondes. Él lo sabía. No hay por qué avergonzarse. Es normal que los hermanos se abracen a veces. ¿Normal? ¿No le importa? Steven arrancó un trozo tierno y me lo metió en las manos. El peso me hizo tambalearme 2 pasos hacia atrás. Parecía una escena sacada de Tom y Jerry, Tom dándole queso a Jerry. Cómete esto, y seremos hermanos. Tragué saliva. Él insistía. Yo no lo había pedido, sosteniendo un trozo de pollo más grande que toda mi cabeza, jugoso y tierno. Mis ojos se nublaron de hambre. No había comido en todo el día. Me moría de hambre. Así que le di un gran mordisco. Está bien, está bien. Desde ahora, somos buenos hermanos. Si tú no te molestas, yo tampoco. Si me perdonas, eso basta. Repleto hasta el tope, me tumbé sobre un libro de texto, frotándome la barriga y soltando un eructo. Qué gran personalidad tengo, de verdad. Incluso un dios frío y distante como Steven quiere ser mi hermano. Ni siquiera guarda rencor. El rostro apuesto de Steven se acercó de repente, su nariz casi tocando mi cintura. Su tono era tranquilo. Si te gusta abrazar, puedes abrazarme cuando quieras. Aunque él no se molestaba. Aún así. Eso no era necesario. ¿No era un poco demasiado generoso? ¿Los hermanos suelen llegar tan lejos? Rechacé cortésmente, pero desde ese día, me pegué a Steven como un imán. Me trataba tan bien. Aunque tenía la costumbre de meterme el dedo en el pelo solo por diversión. Siempre que estaba en su bolsillo, le gustaba meter la mano en secreto y revolverme el cabello. Me hacía enrojecer y enfadarme, pisoteándole la palma. Él se tapaba la boca para no reírse, y luego me pinchaba suavemente la mejilla inflada. ¡Qué tierno! Aparte de eso, Steven me protegía con un nivel de cuidado casi real. En clase, ponía una toallita como cojín para mí. Durante las comidas, me daba de comer bocado a bocado. Para bañarme, llenaba el lavabo y me colocaba con delicadeza dentro. Si le pedía que no mirara, cerraba los ojos. Me trataba como a un pequeño príncipe mimado. Hasta que llegó ese día lluvioso, cuando no logró proteger mi trasero. Steven tenía una reunión del consejo estudiantil. Le pedí que me dejara sobre el cantero de flores para estirar las piernas. Estornudé frente a una flor tan grande como mi cara. Y justo entonces, el cielo se abrió en un aguacero. La lluvia arrastró las hormigas y empapó mi faldita de pañuelo, que, al ser de papel, comenzó a deshacerse de inmediato. Perdí lo único que me mantenía medio cubierto. Steven volvió corriendo de su reunión. Solo para encontrarme corriendo desnudo, siendo azotado por gotas de lluvia gigantes. Había intentado refugiarme bajo una hojita, pero mis piernas eran demasiado cortas y no alcancé a salir del cantero. Estaba tiritando, empapado. Steven me recogió, me sostuvo en sus palmas y me sopló aire caliente con expresión angustiada. Te congelaste, ¿verdad? No tengas miedo. Ya estoy aquí. Ese fue culpa mía.
Avergonzado, me metí dentro de su cuello de camisa. Me acurruqué contra su pecho firme. Tan cálido. Steven susurró, parece que ya es hora de conseguirte algo de ropa. Me aferré a su pecho, demasiado avergonzado como para decir otra cosa que no fuera un suave, mmm. MMM. Froté mi cabeza contra su pecho hasta que me quedé dormido, seguro y cómodo. Steven es tan bueno conmigo. No quiere nada a cambio, solo me cuida. Esa noche, justo cuando cerraba los ojos, de repente me vi atado. Steven me inmovilizó contra el escritorio con un solo dedo. ¿Qué estás haciendo? Grité, sobresaltado. Tomándote medidas. Me di cuenta de que lo que me rodeaba no era una cuerda, sino una cinta métrica. Su mano fría rodeó mi cintura, sus dedos rozándome con suavidad. Me tensé, nervioso y quieto. Tomó medidas de mis hombros, pecho y cintura. Por alguna razón, mi cuerpo empezó a calentarse. Steven tiró de mi faldita de pañuelo y dijo, ¿y las caderas? Dejó a un lado el pañuelo y me miró con los ojos entornados. Tan. Miniatura. ¿Qué? Miré hacia abajo, horrorizado, y rápidamente le di la espalda, con los puñitos apretados. Mire de una vez. Unos días después, Steven trajo la ropa que había mandado a hacer a medida. Un uniforme completo de mayordomo en miniatura. Me quedé en profundo silencio. ¿Este atuendo. no era un poco demasiado sugestivo? ¿Y qué era eso? ¿Ligas en los muslos? Era el único traje de muñeco en tu talla. Esa fue la explicación de Steven. Le creí. Así que, obedientemente, me puse las medias largas y las ligas. Cada día, vestía el pequeño uniforme de mayordomo que me había comprado y me acomodaba en silencio en su bolsillo. A donde iba Steven, iba yo. Él me cuidaba en todos los aspectos. Por la noche, él dormía en su cama y yo en un calcetín. Durante el día, comía la carne tierna, él se quedaba con los huesos. A menudo me sostenía en su palma, ajustando con cuidado mi ropita diminuta. Poco a poco, realmente me convertí en un mini mayordomo, empujando con ambas manos un trapito que él había recortado, con el trasero en alto, corriendo por el escritorio para dejarlo limpio mientras él estudiaba. Cada vez que Neil aparecía, o me escondía detrás de un libro o Steven me cubría completamente con su cuerpo. Me equivoqué, hermano Steven. De verdad quiero ser amigo del ratoncito. Steven me cubría con la mano, protegiéndome. Neil hacía un puchero. Hermano Steven, sí que valoras a tu ratoncito. Steven respondió simplemente, mmm. Es mi tesoro. Steven y yo nos hacíamos cada vez más cercanos. Pero últimamente, algo empezaba a sentirse extraño. Un día, dije que quería pastel de fresa. Steven lo trajo de vuelta y metió una fresa más grande que mi cabeza en mis brazos. Con el uniforme de mayordomo puesto, roía la enorme fresa. Steven tomó un poco de crema batida con el dedo y la sostuvo frente a mí. Prueba la crema. El aroma era dulce y delicioso. Solté la fresa y me lancé entusiasmado sobre su dedo. Slurp, slurp, slurp. Tan bueno. Tan bueno. Tan bueno. Satisfecho, me froté la barriguita ahora redonda y me recosté contra la fresa sobre el escritorio. Steven miró su dedo, luego me miró a mí. Le ofrecí un pañuelo para que se limpiara, pero no lo tomó. Se dio la vuelta, dándome la espalda. Cuando por fin volvió a mirarme, le vi lamerse la comisura de los labios. La forma en que me miraba era extraña. Era la misma mirada que me lanzaba cada vez que me daba un baño de leche en su taza. Me remojaba en la taza de Steven, apoyado cómodamente en el borde. Una de las ventajas de ser tan pequeño. Baños de leche diarios, casi gratis. Movía las piernas feliz dentro de la taza, salpicando leche por todo el escritorio. Olor a leche todos los días, dulce y cremoso, pero la mirada de Steven se volvía cada vez más rar. ¿Tú? ¿Qué pasa conmigo? Salté fuera de la taza, con la leche pegada a la piel. Después de secarme, levanté los brazos para estirarme. Gotas de leche habían chorreado desde el borde al escritorio. Cuando me giré para mirarlo, sus ojos ardían aún más.
Nell se había ido a casa por unos días. Steven me sacó del calcetín y preguntó, ¿quieres vino? Sí. Ser su hermano me hacía tan feliz, que bebí bastante. Bueno. Bastante significaba una tapa de botella llena. Ahora era diminuto, después de todo. Me mareé muy rápido. Steven también parecía un poco borracho. Bajó la guardia por un instante y yo, mareado y confuso, caí de lleno sobre el escritorio. ¿Estás bien? Steven se alarmó y empezó a buscar desinfectante y algodones en el cajón. Me limpió el rasguño de la rodilla con medicina, con el rostro lleno de culpa. Lo siento, debí tener más cuidado. Está bien. Fue culpa mía. Me quedé sentado sobre el escritorio, mareado y aturdido, mirando a Steven con la mente en blanco. Mi cara ardía. Steven estaba guardando los medicamentos y los algodones. Pero, de pronto, su mano se detuvo. Me miró, atónito por un momento. Guardó el desinfectante, pero no el algodón. Sosteniendo firmemente el bastoncito, se volvió hacia mí con una mirada que se sentía peligrosa. Eres tan lindo. Tan chiquito. ¿Qué estás haciendo? Ayudarte. Es lo que hacen los buenos hermanos. No seas tímido. Al final, me desmayé débilmente dentro del calcetín. Steven se quedó dormido. Pero a su lado, la pantalla de su celular se iluminó. El texto, enorme desde mi perspectiva, apareció frente a mí. Señor. El edificio del laboratorio está muy oscuro, ¿puedes venir a hacerme compañía? Pero no podía, porque estaba dormido. Al día siguiente, ninguno de los dos mencionó lo que había pasado esa noche. Pero, de alguna forma, nos volvimos aún más cercanos. En clase, Steven siempre se sentaba en la esquina. Yo me acomodaba en su brazo, con mi uniforme de mayordomo impecable. Escuchar las lecciones así era lo mejor. Me retorcí un poco. Su chaqueta de cuero era un excelente respaldo. Esa mañana me había despertado sin energía. Pasé todo el día acurrucado en la palma de su mano, sin querer dar ni un solo paso. Steven me acariciaba la cabeza y me rascaba la barriga, justo por encima del delantal. Parecía de muy buen humor. ¿Dormiste bien anoche? Sí. ¿Fue dulce? ¿Lo fue? Entonces, ¿qué te parece si otra vez? No respondí nada. Pero Steven miró su reloj unas 50 veces durante esa clase, con cara de querer volver al dormitorio cuanto antes. Creo que yo también, lo esperaba. Finalmente, terminó la escuela. Pero justo cuando salíamos, apareció el mismo estudiante de primer año de la noche anterior. Señor, ¿por qué no respondiste mi mensaje anoche? Steven levantó un poco la chaqueta, y yo asomé la cabecita desde su bolsillo, apenas visible. Mi corazón dio un salto. Ese estudiante era bastante guapo. Lo siento, se me pasó, respondió Steven. El chico sonrió ampliamente. No pasa nada. ¿Estás solo, señor? ¿Quieres cenar juntos? Somos dos. ¿Dónde está el otro? Tengo asuntos urgentes. Steven metió la mano en el bolsillo, me acarició la cabeza y se fue directo al dormitorio. Pero eso solo fue el comienzo. El comienzo de todo. En los días siguientes, el suministro de bastoncillos de algodón de Steven disminuyó notablemente. Ese chico apareció cada vez más seguido. Y cada vez, Steven lo rechazaba diciendo que tenía asuntos urgentes en el dormitorio. Hasta que hoy. El chico dijo, el profesor nos asignó juntos para organizar la competencia de laboratorio. Steven no tuvo más remedio que aceptar. Metió la mano en su bolsillo y me frotó la cabeza con suavidad, en señal de tranquilidad. No te preocupes. Volveremos pronto. Está bien. Me acomodé el pequeño uniforme de mayordomo y asomé cauteloso desde el borde de su bolsillo. El laboratorio era algo viejo, con muebles dispersos y desordenados. Las mesas eran grandes y pesadas, Steven no podía moverlas solo. Quise saltar y ayudar, pero sabía que no serviría de nada. Ni siquiera alcanzaba la altura del borde de la mesa. No podía mover nada. Una oleada de impotencia y autodesprecio me invadió. Justo cuando fruncía el ceño con ansiedad, el estudiante se acercó. Extendió ambas manos para ayudar.
Él y Steven levantaron la mesa juntos. Y al verlos lado a lado, una extraña sensación de pérdida me llenó el pecho. Ahora que oficialmente trabajaban juntos en el proyecto, Steven y ese chico pasaban mucho tiempo juntos. Siempre que no estaban en clase, entrenaban al equipo uno al lado del otro. Yo permanecía en el bolsillo de Steven todo el tiempo, pero cuanto más los veía hablar y reír, peor me sentía cada día. No mirar me ponía inquieto. Mirar me hacía sentir peor. Me quedaba en silencio, cabizbajo, hasta que Steven me tocaba la mejilla con su dedo. ¿Qué pasa? ¿Te he hecho esperar demasiado últimamente? Trataré de terminar más rápido. De pie sobre la mesa del laboratorio, con mis largas medias blancas, forcé una sonrisa. Estoy bien. Hoy era el cumpleaños de Steven. No quería arruinarle el ánimo. De pronto, el chico entró por la puerta principal. Me escondí rápidamente en el bolsillo de Steven y asomé la cabeza, apenas visible. Se acercó a Steven y dejó una caja cuadrada bellamente envuelta sobre el escritorio. Feliz cumpleaños, señor. Este pastel lo hice yo mismo, estilo de Y. No sabía cómo describir lo que sentía. Solo sabía que yo no podía hacerle un pastel de Y con mis propias manos. A través de la ventanita de plástico de la caja, podía ver el pastel dentro. Estaba decorado de forma preciosa, mucho más detallado que la pequeña flor azul que había recogido en secreto para Steven. Me escondí de nuevo, acurrucándome en su bolsillo, abrazando mi diminuta flor azul. Incluso después de que terminara su cumpleaños, no tuve el valor de dársela. Escuché al chico invitar a Steven a un parque de diversiones, a esquiar, incluso a jugar juegos de guerra en la vida real. Steven lo rechazó amablemente. Pero eran cosas que yo no podía hacer con él. Y eso me hacía sentir peor. Solo soy una personita de 18 cm, ¿qué podría hacer yo? Hasta tenía que preocuparme de no caerme al inodoro al intentar hacer pis. El estudiante, en cambio, era entusiasta y capaz. El último día de la preparación del evento, le confesó a Steven, en realidad, pedí ser tu compañero en este proyecto, porque quería conquistarte. Steven lo rechazó. Yo estaba acurrucado en el calor del bolsillo de Steven, escuchando su conversación. ¿Por qué? ¿Por George? ¿Por mí? Mi corazón dio un brinco. Me enderecé dentro del bolsillo. ¿Steven estaba renunciando al romance solo para cuidar de un hermanito problemático como yo? Y ni siquiera podía ayudarlo a cambio. Aquella vez que se torció el tobillo jugando al baloncesto, grité con todas mis fuerzas en la cancha vacía, pero nadie me oyó. Corrí con mis piernitas hacia la enfermería, pero, probablemente me habría tomado días llegar. Fue el chico de segundo año quien apareció, después de enviarle mensajes a Steven sin recibir respuesta. Traía un spray de hierbas y un analgésico para él. Yo me escondí detrás de la camisa de Steven, haciendo pucheros. ¿Por qué tenía que ser tan pequeño? No podía hacer nada por la persona que me importaba. Me odiaba por eso. Ese chico podía hacerlo todo, y yo, lo único que podía hacer, era mirar, impotente. Esa noche, saqué el celular de Steven a escondidas. Saltando sobre la pantalla con ambos pies, tecleé furioso y busqué. Ser diminuto volvía todo más difícil. Después de buscar durante lo que pareció una eternidad, encontré la peor noticia. No habría lluvias de meteoritos en el futuro cercano. Entonces, ¿no volvería a la normalidad pronto, eh? Steven ya dormía a mi lado. Me acurruqué en el calcetín, con la cabeza gacha, y lloré en silencio toda la noche. A la mañana siguiente, Steven me dio un golpecito en el costado, bromeando, pero yo lo esquivé. Deberíamos dejar de hacer esto todos los días. ¿No te gusta? Steven parecía realmente confundido. Pero siempre pareces disfrutarlo. Lo sacudí para despertarlo. En realidad, no te necesito tanto. Y tú tampoco me necesitas. ¿Qué se supone que significa eso? ¿No estarías mejor con ese chico de segundo? Es guapo, te trata bien y no ha renunciado a ti. Deberías estar con él. ¿No te invitó al baile escolar? Deberían ir juntos. Yo no podía ir al baile con Steven. Pero ese chico sí. Eran dos personas normales. Podían hacerlo todo juntos, bailar, abrazarse, besarse, y más.
Miré de reojo el hisopo de algodón en la mano de Steven. Podían hacer tantas cosas. ¿Y yo? Lo único que podía hacer era. El rostro de Steven se oscureció. ¿De verdad quieres que esté con él? ¿Por qué? Porque hacen buena pareja. En altura. Y altura. Y más altura. Salté de su palma. No te preocupes. Ya no te estorbaré más. No seré el tercero incómodo en tu bolsillo. Steven, de hecho, fue a buscar al chico de segundo. Y entonces, me arrepentí. Solo quería mirarlos una vez más, ver su felicidad, dejar ir mis propias ilusiones. Con ese pensamiento, me metí a escondidas en el recogedor que trajo el supervisor del dormitorio. Desde ahí, hice autostop todo el camino, el recogedor, un basurero rodante, el llavero de una mochila, el asiento trasero de una motoneta. El trayecto desde nuestro dormitorio al comedor me pareció como cruzar montañas y ríos. Sacudido de un lado a otro, al fin llegué al edificio del comedor. Steven y el chico estaban dentro, en el primer piso. Me preparé. Si lograba agarrarme a un pantalón, tal vez podría acercarme sin ser visto, pero era hora de almuerzo. Una oleada de estudiantes salió del comedor. Intentando engancharme a algún pantalón, un atleta corriendo me rozó sin notarme y me tiró al suelo. Y de pronto, una estampida de pies se acercaba. Creí que iba a morir, aplastado por una multitud. Justo entonces, una chica señaló y gritó, «Todos, deténganse. Hay una muñeca preciosa aquí. No la pisen». Gracias a ella, se formó un círculo a mi alrededor. «Oh, qué muñeco tan lindo. Parece real. Y hasta lleva puesto un uniforme de mayordomo. Seguro es de alguien. No es una muñeca callejera perdida. Jajaja, si nadie lo reclama, me lo llevo a casa. Solo quiero tocarlo. Un poquito». Acaba de parpadear. Una chica se agachó y extendió la mano hacia mí. A ver. Maldición. Si me tocaba y descubría que estaba vivo. Justo antes de que sus dedos me alcanzaran. Una mano familiar descendió y me alzó. Una voz clara y conocida habló, «Es mío». Steven me atrajo contra su pecho y se dio la vuelta para irse, con la voz llena de preocupación. «¿Por qué viniste solo hasta aquí?» Me limpió con cuidado la suciedad de la cara. «Tu carita está tan manchada. Debiste pasarla mal, ¿verdad?» Pues sí, un paseo en el basurero, varias caídas, rodillas raspadas, la cara llena de polvo y un buen moretón en el trasero. Negué con la cabeza, avergonzado, y miré hacia otro lado. ¿Están juntos ustedes dos ahora?» Murmuré en voz baja, con la mirada baja. «No». Steven acarició mi cabeza con su dedo índice. Solo le agradecí por lo del baloncesto, y le pedí que no me escribiera más. Su pulgar limpió el último rastro de suciedad de mi cara, con una ternura que me desarmó. «¿Tontito? ¿El baile, conmigo?» Creí haber oído mal. Acostado en mi camita de calcetín, me senté de golpe. Pensé que no iría, o que iría con Neil, solo por cumplir. Jamás imaginé que se refería a ir conmigo. Pero si iba con él. Desde fuera, nadie me vería. ¿No parecería que estaba solo en medio de la pista, sonriendo al aire? En nuestra escuela había una regla no escrita, ir al baile sin pareja era sentencia social. «Hablarán de ti si vas así», dijo Steven. «Que hablen». «Mientras yo sea feliz», respondí. «¿Y qué es lo que te hace tan feliz?» Steven me pinchó la mejilla con el dedo. «Estar contigo me hace feliz». Bajé la mirada a mis pies. Mi pequeña cara ardía. Steven se compró un traje, y hasta mandó hacer uno a medida para mí. Se aseguró de que el bolsillo del pecho de su chaqueta fuera lo suficientemente amplio como para llevarme. El día del baile, asomé la cabeza desde su bolsillo, mostrando solo la mitad. Tenía que ser extra cuidadoso para que nadie me viera. De vez en cuando, Steven me daba palmaditas suaves en la cabeza. Con la mejilla apoyada contra su pecho, podía sentir su corazón acelerado. El mío también. ¿Por qué me sentía tan emocionado? Con los ojos bien abiertos, miré alrededor del salón.
Pero en el momento en que vi a todos en la pista, bailando en pareja, algo dentro de mí se quebró. ¿Nunca volvería a ser normal? ¿Nunca podría bailar junto a Steven como su igual? Las inseguridades me invadieron otra vez. ¿Quién dijo que los hombres no se acomplejan por medir 18 centímetros? Pues yo, que mido 18 centímetros, me estaba muriendo de inseguridad. Mientras sollozaba en silencio, Steven metió la mano en su bolsillo y me levantó con cuidado. Todos los demás estaban demasiado absortos en sus propias citas como para notarnos. Steven caminó hasta el centro de la pista de baile y me sostuvo en la palma de su mano, justo frente a su rostro. «Te ves increíble con ese smoking diminuto», dijo. «Tú también te ves increíble con el tuyo», murmuré, mirándolo a los ojos, sintiendo un vacío creciente en el pecho. Deseaba con más fuerza que nunca volver a mi tamaño normal. Quería estar junto a Steven, hombro con hombro. De repente, el DJ cometió un error. En lugar de otra melodía lenta, los altavoces estallaron con una canción dramática. Regresa la lluvia de meteoros, escuchando mi secreto, escondiéndote en mí. Y justo en ese instante, cargado con mi deseo más profundo, ¡pum! De un salto, me elevé desde la mano de Steven. De 18 centímetros, pasé a 1,75 m. Steven casi cayó del susto por el cambio repentino de peso. Me soltó, atónito. Todos se giraron a mirar. Mi pequeño smoking había estallado en pleno proceso de transformación y había desaparecido por completo. Por suerte, Steven ya se había quitado la chaqueta y me la echó encima al instante. Aún así, mis dos piernas lisas y desnudas seguían acurrucadas en sus brazos. En plena pista de baile. Me había transformado. Delante de todos, estallaron gritos. ¿Quién demonios apareció de la nada? Al parecer, pedir un deseo con una canción llamada Regresa la lluvia de meteoros también funcionaba. Bueno, una interpretación bastante libre de las reglas. Pero esto era lo que más había deseado, ¿no? La lluvia de meteoros de verdad había regresado, tal como lo pedí. En los brazos de Steven, me puse rojo como un tomate. Un adulto hecho y derecho, sonrojado como un colegial. Pero en los días siguientes, todo cambió. Ya no tenía razones para dormir en la cama de Steven. Ya no me acurrucaba en su calcetín al lado de su almohada, despertando junto a su perfil perfecto y enorme. Ya no tenía excusas para esconderme en su bolsillo, sobrecalentado por el calor de su cuerpo hasta que la cara se me ponía roja. Ya no me alimentaba con la mano ni me acercaba una botella a los labios. Sí. Steven y yo comenzamos a distanciarnos. Neil, sin embargo, estaba eufórico al verme. «Por fin volviste», gritó. «Déjame contarte. Steven tenía escondido un hámster en su calcetín». Me arrastró hasta la cama de Steven y señaló. «Lo trataba como un tesoro, ni siquiera me dejaba tocarlo». Miré la cama de Steven y sentí un nudo en el pecho al recordar aquellos días en que era pequeño. Incluso extrañaba mi cálido saco de dormir hecho de calcetín. En secreto, guardé ese calcetín y los bastoncillos de algodón que no había usado, reliquias de mi vida en miniatura. Ahora que lo pensaba, esos bastoncillos eran un poco vergonzosos. Últimamente, cada vez que Steven me hablaba, apenas murmuraba algo torpemente. Ya no tenía ninguna excusa para buscarlo. Hasta que un día, volvió a preguntarme, ¿te volviste tímido desde que creciste? Me sonrojé y desvié la mirada. De repente, me acorraló contra el marco de la cama con una sola mano. El impacto hizo que se soltaran el calcetín y los bastoncillos de algodón que había escondido bajo las sábanas. El rostro apuesto de Steven se acercó más. «George», preguntó, «¿por qué guardas esto?» Balbuceé, incapaz de decir una frase completa. Su nuez subió y bajó cuando tragó saliva, y su cara se sonrojó un poco. Se acercó aún más. «George, ¿no tienes frío por las noches sin tu calcetín?» ¿Por qué tendría frío? No soy idiota. Tengo una manta perfectamente cálida. Súper gruesa, casi me aso cada noche. Pero Steven acercó los labios a mi oído, su aliento cálido. Si tienes frío, ven a dormir a mi cama. Te abrazaré. No pasarás frío. Frío, susurré. Esa noche fue la primera que dormí junto a Steven a tamaño completo. Estaba nervioso como nunca.
su cama aún olía tan bien como antes. Después de unos días lejos, la había echado tanto de menos que empecé a olfatear las esquinas de su almohada otra vez. Al principio con suavidad, luego como un perro enterrando la nariz. De repente, Steven rodeó mi cintura desde atrás. Me había tocado la cintura muchas veces antes, solo toquecitos con el dedo cuando era pequeño. Pero esta vez era distinto. Esta vez, me abrazaba de verdad. Ser abrazado por otro hombre se sentía, seguro, reconfortante. Y en el momento en que me sorprendió oliendo su cama, él empezó a olerme a mí. Enterró la nariz en mi cuello, haciéndome retorcer y reír. Pero solo me abrazó más fuerte. Y más fuerte. Hasta que nos besamos. Y gracias a Dios, Nell no estaba en el dormitorio ese fin de semana. Se había ido con la misma chica guapa de la última vez, a pasar la noche en otro sitio. Steven me besó como si llevara años reprimiéndose. Al final, tenía la mente en blanco, y él tiró casualmente los bastoncillos restantes a la basura. ¿Probamos otra cosa? Probemos. Probémoslo todo. A la mañana siguiente, estaba tirado en la cama, frotándome la cintura dolorida, lleno de arrepentimiento. Neil abrió la puerta de una patada. Cuando vio a Steven y a mí acurrucados bajo las mantas, sus ojos se abrieron como uvas. El dormitorio retumbó con sus gritos: «Hermano Steven. Tú. Esconder un hámster fue una cosa, pero ahora, ¿una persona entera? Bueno. ¿Y si yo era el hámster?» Steven bostezó perezosamente detrás de mí. ¿No ibas a quedarte en otro sitio? ¿Por qué volviste? Yo, vine a recoger algo. Neil agarró sus cosas y salió corriendo. Steven me abrazó aún más fuerte por detrás. Vamos a quedarnos en otro lugar. Me besó 2 veces en la espalda. Esta cama es muy pequeña. Mala para el rendimiento. Espera, ¿eso fue aguantarse? Otros 2 besos en la espalda. Bebé, vamos a comprarte un uniforme de mayordomo. Quiero verte con la versión a tamaño real, bebé. Suspiro. Sea pequeño o grande, parece que no puedo escapar de ser su mayordomo. Pero siendo sincero, tampoco es que quiera escapar. Jaja.